Somos un grupo de diferentes iglesias y nos hemos denominado locos agradecidos. Quiere decir que ustedes, al momento de que han tomado ese lugar, sí, de evangelizar, de llevar el evangelio, se han convertido como los atalayas. Porque al momento de que uno lee, uno está escudriñando, uno está analizando una escritura, uno tiene que olvidarse de lo que está alrededor para poder uno entender lo que está leyendo. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. En la ventana 2040, donde vemos que hay más de 300 millones de personas indígenas en lugares especiales que no conocen de Dios. Dios nos perdona. ¿Y las consecuencias? Las tenemos que pagar. Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Conociendo el ministerio. En esta ocasión contamos con los invitados especiales, mensajeros del reino. Bienvenidos. Más evangelismo a nivel calle, menos delincuencia, menos delincuencia. Dios les bendiga, bienvenidos al programa Conociendo el Ministerio. El día de hoy pues vamos a tener un programa especial. Tenemos la visita de unos hermanos, de unos pastores que pues traen un programa vamos a decirlo a nivel ciudad, que pues creo es importante para todos como iglesia, independientemente a la que estemos o donde vayamos. Como iglesia pues somos un solo cuerpo, así que nuestros hermanos pues traen este proyecto ya trabajándolo, pero pues el día de hoy vamos a iniciar aquí una serie de capítulos para conocer un poco más de lo que es la evangelización. Así que pues para ello les dejamos el lugar a nuestros hermanos y hermano Polito para que se presente y nos presente también a quien lo acompaña. Que el Señor les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, a su aparato telefónico, a su computadora. Agradecerle al hermano Barraza este espacio que nos permite para compartir un poco de la inquietud que el Señor ha puesto, o este sentir que el Señor ha puesto en su corazón, para compartir las buenas nuevas. Vamos a hablar un poquito más a profundidad acerca de eso. Mi nombre es Roberto Villegas, conocido como Polito. Antes era el tío Polito, y además soy lo que queda del payaso Polito, para la gloria de Dios. La finalidad de que estemos reunidos, porque somos un grupo de diferentes iglesias y nos hemos denominado locos agradecidos. Un ramillete de locos agradecidos, esperando que usted, amable hermano, amable persona que está sintonizando ahorita en este momento, si siente en su corazón compartir lo que de gracia el Señor le ha dado inmerecidamente, que de gracia comparta un poquito de lo mucho que le ha dado. Si quiere agregar al grupo, será bienvenido. Nuestra única intención es que la gente que conoce del Señor, el pueblo de Dios, comparta las bendiciones que ha recibido de parte de Dios, que esa palabra caiga en una tierra fértil, en un corazón que esté en necesidad, aún del pueblo de Dios, y aquellos que se han alejado de los caminos del Señor, y aquellos que no han conocido del Señor. Somos de diferentes iglesias. Vuelvo a mencionar, yo me congrego en una iglesia que se llama Comunidad Cristiana Tierra Fértil, está en la colonia La Cuesta, y pues no soy el encabezado, porque aquí todos somos un rebaño del Señor, nada más venimos a compartir la palabra. Esperando que usted esté sensible, amada persona, querido hermano, para que la palabra llegue a su corazón, a su mente, la medite y vea si saca provecho de ahí. Dice que es más bendición dar que recibir. Y aquí a mi derecha tengo a mi hermana. Dilcia Azucena Betancourt, originaria de Honduras, misionera aquí en Ciudad Juárez, evangelista para anunciar, ¿verdad?, estas buenas nuevas que el Señor nos demanda como hijos de Dios, anunciar el evangelio a todas las naciones. Hemos formado, ¿verdad?, este grupo de locos agradecidos, como dijo el hermano. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mi hermano. Dios les bendiga, hermanos, queridos radioescuchas, los que están ahí del otro lado. Aquí estamos para servirles. Mi nombre es René Soto González. Yo me congrego en Misión Apostólica Odres Nuevos con el pastor Gabriel Leiva. Y aquí estamos para servirle.
para compartir, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado por gracia, como decía ahorita mi hermano, y de gracia vamos a dar, ¿verdad? Esté atento, ¿verdad?, para la palabra, para que Dios obre en su corazón y que siga obrando en nuestros corazones. Amén. Pues bien, vamos a hablar, decía Pablo, de la locura del Evangelio. ¿Qué nos lleva a esa locura, verdad? A pagar ese precio, a despojarnos de todo, salir de ese confort, salir de las cuatro paredes, de la comodidad de nuestros hogares y llevar esas buenas nuevas que un día cambiaron nuestra vida. Pero, ¿cómo es, hermano, que los lleva a reunirse? ¿Cuál es el punto? ¿En dónde fue donde llegaron ustedes a decir, vamos a hacer este grupo? Porque creo que no es el primero. Han habido muchos grupos en toda la ciudad, pero en particular el de ustedes, ¿cómo es que se empiezan a integrar? Voy a ahondar un poquito. Cuando yo conocí del Señor, es parte del testimonio. Me restauró el Señor de una enfermedad crónica, quedé afectado de la vista y yo me dedicaba al ambiente, ¿cómo se dirá?, al ambiente artístico. Y pues no conociendo del Señor está uno pegado a los afanes. Cuando el Señor me restaura ya puedo moverme un poquito más, gracias a Dios. Me dio porque en agradecimiento lo único que sé hacer es pegar gorgoritos medios desafinados y me iba a los camiones. Conocí más del Señor, me empecé a congregar en una iglesia ya en Tierra Nueva. Ahí conocí a un hermano que nos empezamos a juntar mucho. Y en una ocasión, en las checadas que me daban para ir al Hospital General, vi a unas personas que estaban dando folletos. Anteriormente yo lo había visto, ¿verdad?, que me habían dado a mí folletos. Pero de ahí nació una inquietud, porque aparte de que le daban un folleto, le estaban dando un alimento. Yo no sabía de eso, ya hace algunos años. Y en una ocasión me inquieté con mi familia y le dije a mi esposa, a mi hija, a mis dos hijas y a mi yerno, que tenía esa inquietud. Y preparamos unos lonchecitos o changuis en triangulito y fuimos. Nada más Dios le bendiga, pero no dábamos ni literatura ni nada. Eso lo compartí en la iglesia acá, en mi ministerio de restauración Mahanaim. Y un hermano ya tenía más tiempo en el evangelio, dijo, ¿quieres ir, hermano político? Tengo esa inquietud. Y nos fuimos otra vez al Hospital General y él esa vez no llevamos alimentos, esa vez llevamos folletos y él daba folletos y decía, a mí no me digas quién está internado, el Señor lo conoce, no me digas ni tu nombre. Y eso me impactó mucho. Vamos a orar por la necesidad que traes en tu corazón y porque la respuesta que te den los médicos sea conforme a tu voluntad, pero primeramente confiando en Dios. Ese fue lo que me impactó. Y más adelante volvimos a ir y estaba una persona de las que él le había dicho cuál era la razón de orar. Y desde entonces se pegó en mí. Cuando comenté eso a otro, pues con más hermanos, se hizo un pequeño grupo. Íbamos a las calles a evangelizar. Yo caracterizado de payaso, llevaba el equipo de sonido, en ocasiones así de esa manera, y si no íbamos y perifoneábamos una área para proyectar películas. Me fui empapando más, que eso era compartir el evangelio, lo que el Señor a mí en lo personal, porque me restauró, me levantó del lecho de agonía, me sacó de las adicciones, de los afanes monetarios, y pues por agradecimiento, con el pasar del tiempo pues siguió la actividad, conocí a mis hermanos, a mi hermana Azucena, a mi hermano Martín, pero ya anteriormente ya teníamos aproximadamente unos 4 o 5 años antes de la pandemia de estar consecuentes en el Hospital de la Mujer, en el Hospital General, en el Hospital Infantil, en la Clínica 66, en el hospital que está en la Plutarco, seguro que está en la Plutarco. Bueno, peinábamos áreas en diferentes días y diferentes horarios. Ya tuve la bendición de conocer a mis hermanos, nos conocimos porque hacían células en su casa. Y pues congeniamos, se apagó un poquito la salida por parte de las Águilas de Mahanaim, se apagó un poquito, se calmó las salidas y compartimos que a mí me gusta eso. Digo, nosotros vamos también, pues vamos y nos acoplamos. Y desde entonces me pegué con ellos, con la iglesia donde va el hermano. Ellos iban a otra iglesia, él es de la iglesia con la que nos añadimos. Bueno, ya estaban ellos añadidos, yo me añadí. Y de diferentes iglesias se cambió el día de horario del líder del evangelismo urbano que iba al hospital por parte de Odres Nuevos.
Y entonces nos quedamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y la hermana dijo, pues vamos nosotros, pues es lo mismo, vamos a hacer prácticamente lo mismo, evangelizar. Y de ahí, hermano, surgió la idea, el hermano Jesús Alonso, tuvimos para bien invitarlo, ya nos conocemos ya hace mucho tiempo, al pastor Jesús Alonso, se agregó, y así se añadieron, están los otros hermanos, el hermano Arturo, la hermana Olga. El ramillete es pequeño, pero grande en agradecimiento. Como nosotros recibimos esa bendición de saber que Cristo nos ama, que Cristo murió por nosotros, es lo que queremos que aquella gente que está retiradita se acuerde de que alguien pagó el precio de su salvación y queremos que sea restaurada. Aquellas personas que no le conocen, queremos que se entere que su salvación está pagada. Falta que usted lo considere, lo tome, lo valore, lo asimile y lo viva. Esa es la intención del grupo. Y el hermano, el pastor Jesús Alonso tuvo bien un eslogan, yo creo que se lo dio al Señor, que esperemos llegar a la altura de esas palabras que se llaman 1, 2, 3. Más evangelismo a nivel calle, menos delincuencia. Creo que es el llamado, ¿no? Que todos tenemos. Usted, hermana, ya venía cuando llega de Honduras con ese sentir, ¿no? Alcanzo a entender que desde allá, desde su país, ya conocía de Cristo, ya servía y llega aquí y a lo mismo. Pues sí, pues cuando uno realmente conoce a Cristo, la persona que está enamorada de Dios, pues su motivo es traer más personas al Evangelio, a que compartir con ellos esta parte de que ellos cambien su vida. Entonces, cuando yo conozco a nuestro Señor Jesucristo en Honduras, en nuestra iglesia, pues se hace también ese Evangelio. Lo mismo pasó en el año de la pandemia del COVID, cerraron todas las congregaciones, pero en nuestra congregación allá en Honduras se siguió evangelizando aún con la iglesia cerrada. Nosotros íbamos a colonias donde no se había cerrado. Entonces, en esa área, nosotros se abrió una rama de la congregación que íbamos y se formó una iglesia, como decir, a escondidas de que no sabía la gente que era congregación. Y íbamos ahí, evangelizamos, les íbamos de casa en casa. Por eso nació en esto, que es el evangelismo, andar tocando de puerta a las personas como lo demanda la palabra, la gran comisión que dice su palabra, ahí en Mateo 9, donde Jesús dice que Él iba de ciudad, de pueblo, a todos estos lugares, que el Señor nos llama. Entonces, cuando vengo de allá, yo conozco casualmente a mi esposo porque yo predico la palabra por internet, y en esta área, yo siendo una madre soltera, un día le pido al Señor un esposo, pero yo le dije al Señor, Señor, dame un esposo que te ame a ti, un esposo donde ya no quiero vivir esta vida de pecado, una vida donde yo vivía en sufrimiento, y todo lo que yo había pasado, lo había leído en la palabra, que yo tenía que nacer de nuevo y dejarlo atrás. Y en esta área donde yo nazco de nuevo, yo busco a verdaderamente entregarme totalmente a Dios, mis hijos, mi familia. Y en esta área yo le dije, Señor, pues la persona que se une a mí tiene que estar totalmente enamorado de ti, porque si no está enamorado de ti, esa persona va a ser una persona que me va a ser infiel, una persona que no te va a amar a ti, te va a ser infiel a ti también. Entonces, cuando yo le pido en esta área a Dios esto, yo le pido que esta persona también esté enamorado del evangelismo, que le guste lo mismo que a mí me gustaba, para que los dos seamos verdaderamente esa una carne, lo que dice la palabra. Y vengo de allá, y cuando venimos de allá, conozco mi esposo Jackie, asistía al grupo que va el hermano René, evangelismo, ya tenemos 8 años, él acá 8 o 9 años, que llevan burritos, café, en tiempo de calor, pues aguas frescas, y siempre burritos, pan, cualquier otra cosa, llevando al Hospital 66, y hemos ido también a las calles, a otros lugares, aquí con mi hermano Polito, o con otras personas que nos invitan, y de ahí es donde va, y decimos, ¿por qué si a él se le cambió el horario por su trabajo? Pues nosotros tenemos que seguir. Esta es la parte donde Dios nos llama, que
no importa de qué congregación tú vengas, siempre y cuando tú digas eres una iglesia que Cristo viene a buscar. Y por eso es la gran comisión. Vamos buscando al necesitado, al hambriento, a la viuda, al huérfano. Eso, nosotros dirigimos, ese es el evangelismo. Y no queremos seguir siguiendo, solo venir a la congregación el domingo y estar sentado en la iglesia, sino que decimos, ¿por qué solo el pastor tiene que hacerlo? Tenemos que ayudarle para que él pueda ejercer el verdadero discipulado que habla la palabra, porque el pastor discipula, pero los miembros ayudan a evangelizar, ayudan a traer las almas para que él las pueda pastorear y las pueda otra vez, como dice, las pastorea, las educa y las vuelve a enviar para que traigan este mensaje. Decía Pablo a la iglesia de los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Creo que esta labor es difícil. ¿Qué tan difícil ha sido, hermano, el estar estos años? Porque estoy entendiendo que no nació ayer, que ya son algunos años que han estado trabajando en esta área del evangelismo, pero durante este tiempo, ¿qué tan difícil ha sido? Pues sí ha habido tiempos muy difíciles, hermano, porque viene la persecución, viene el rechazo, ¿verdad? Aún con la misma familia, pero metiéndonos en el área de la que estamos compartiendo ahorita, ¿verdad? Del evangelismo en la calle, ¿verdad? En los hospitales y en todas esas partes. Pues mucha gente no acepta la palabra de Dios y pues a veces nos ha querido maltratar, ¿verdad? Gracias a Dios que nunca hemos pasado por cosas de golpes ni nada de eso, pero sí verbalmente nos han insultado, ¿verdad? Nos han rechazado. Sí. Pero gracias a Dios que Dios nos guarda, hermano. Él es fiel, ¿verdad? Para con nosotros. Él nos cubre, nos protege. Y seguimos adelante, hermano, porque no hay otra más que seguir adelante, hermano, ¿verdad? Sí. Seguir compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Evangelizando, ¿verdad? Jesús dijo que los que quisiéramos seguirle tomáramos la cruz y camináramos, ¿verdad? Que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, así que nosotros a veces pensamos que salir a evangelizar es salir y traer almas enseguida, y qué difícil es cuando nos encontramos con esa situación, ¿verdad? Que hay ese rechazo con una sociedad que se ha sumergido en la violencia, en las drogas, en la destrucción del vínculo familiar, del matrimonio, la imagen o el propósito que Dios tenía al inicio, ¿sí? Entonces, todo esto de llevar la palabra, de manejar, ¿verdad? Este plano, este trabajo que ustedes han desarrollado. Bien, yo entiendo, alcanzo a ver lo que es el evangelio. Si habláramos un poquito de lo que es el evangelio, entonces, cuando había momentos de guerra o estaba la situación difícil en ciertos lugares, ciertos países, reinos contra reinos, había familia de los guerreros que estaban en sus casas, ¿sí? Esperando noticias de cómo estaba la situación cuando había una tregua o se ganaba o se detenía la guerra. Había ciertas personas que eran las indicadas a llevar esas noticias a aquellos lugares de donde venían los soldados, tal vez en lo que ellos recogían todo, en lo que se preparaban, se organizaban para regresar nuevamente a su lugar de origen. Esta gente era la que se adelantaba y llevaba precisamente esas noticias, buenas noticias de que se había terminado la guerra. Entonces, quiere decir que ustedes, al momento de que han tomado ese lugar, sí, de evangelizar, de llevar el evangelio, se han convertido como los atalayas. O sea, y entonces estamos diciendo que no va a ser nada fácil, ¿verdad? Y si nos dijeron que iba a ser fácil, pues nos mintieron. Así es. Nos mintieron. Sí, y digo aquí en Isaías 52:7, lo cito, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Amén. Que son aquellos que dejaban la guerra o ya terminándose la guerra iban a llevar la noticia, ¿sí? Dice, al que anuncia la paz, del que trae buenas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Luego en Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Volvemos a tomar entonces el Evangelio. Pero aquí me llama la atención esta palabra, ¿no? Cuando habla de esa paz. Pero bien, quiero entonces, antes de ello decir, estos que iban dirigiéndose de la zona de guerra a las casas, los lugares de las familias, iban anunciando que había libertad, que se terminaba la guerra. ¿Qué es lo que anuncian ustedes? O sea, ¿qué es lo que llevan a aquellas personas que están en el hospital angustiados, deprimidos, no sé, sin consuelo, se sienten desesperados? ¿Cómo llevar, cómo tratar con esa gente? Alguien lo tiene que hacer. Y yo digo, aquí dentro de las iglesias es bien suave predicar, evangelizar. No pasa que se nos duerman. Sí, o sea, aquí, bueno, nunca me ha tocado que me aventen con un pandero. Pero en las calles sí, estamos expuestos. A nosotros sí nos llegó a tocar que nos tiraran piedras. Un día estábamos en un camión y allá arriba subíamos el equipo en una rutera y nomás escuchamos ruiditos y volteamos y bajamos el vidrio y nos tiraron compostas. Pero la primera sí atravesó el primer vidrio y se quedó incrustado en el segundo vidrio. Quiere decir que si a lo mejor hubiéramos estado más pegados al cristal, en la ventana, a lo mejor nos hubiera dado el golpe, ¿verdad? Lastimado. Sí, pero ¿a qué nos estamos enfrentando por llevar las buenas nuevas de paz? ¿Sí? De saber que somos libres. Creo que, hermano, que usted con su testimonio, usted, hermana, con lo que vivió allá, vino, usted, hermano, con lo que también le ha tocado vivir, creo que somos parte de lo que aquí nos está hablando, verdaderamente de ir y llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. ¿Sí? Sí. ¿Son cuántos años? 8 años. Diferentes etapas de sí, en manejarnos. diferentes etapas. Sí, pero con el grupo, pues empezamos el año pasado que se confirmó y se cambió el hermano Frank de día y el hermano dijo, ¿y por qué no vamos nosotros? Como somos vecinos, vamos. ¿Quién más se añade? Se añadió el hermano René, su esposo de la hermana. Le comentaron a la hermana Olga que yo no la conocía. No faltó quien, pastor, no faltó quien. Y yo tengo la certeza de que cuando alguna persona sepa cuál es el motivo por el cual seguimos respirando, viviendo, es porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Hasta donde yo he escuchado el Evangelio, es la enseñanza que nos dejó nuestro Padre Celestial. Jesucristo, Dios mismo, encarnó en Jesucristo y vino a este mundo. Vivió en este mundo. Fue llevado a la cruz, murió en la cruz, resucitó y volvió al cielo. ¿De qué manera vivió Jesús? Trayendo la noticia de que Dios nos amaba, quería transformar nuestras vidas, sufrió a tal grado, todos conocemos, ¿verdad?, parte del Calvario de Jesucristo. Pero regresó otra vez para allá. Y Dios mismo nos pone en nuestro corazón algo inmerecidamente, que es la gracia, la salvación por fe para nuestras almas. ¿Por qué no compartirle a aquellas personas? Que el que vive y reina está con los brazos abiertos esperando a que usted, amada persona, comparta que Cristo vive y que Cristo murió por usted, pero que resucitó y está intercediendo por cada uno de nosotros. El Evangelio, como pasaba en el caso de los guerreros, pues quién sabe qué situaciones tendrían que haber pasado hasta que están confirmados de que la paz está entre los pueblos, y regresar. ¿Qué distancia tendrían para recorrer? Irían agotados, heridos, hambrientos, cansados, fatigados, quizás deshechos, pero con el ánimo arriba de que la paz estaba ya en la aldea, en ese reino, tanto como en otro reino, porque la guerra paró. ¿Y cuánta gente nos ha necesitado de recibir una palabra? El Señor quiere poner paz en tu familia, paz en tu corazón. Ese es el propósito por el cual seguimos respirando, y ese grupo Ramillete de Locos Agradecidos quiere participar en esa bendita obra de Dios. Pero fíjese, hermano, dice 4 evangelios, cada uno con diferente remitente, dirigido, ¿verdad? Aunque hablan de lo mismo, son 4 perspectivas. Quisiera ponerlo así como un ejemplo. Hay un accidente, chocan 2 carros en un crucero y hay 4 esquinas. Y si pudiéramos poner a un testigo en cada esquina, cada quien vio de diferente manera, de diferente ángulo, ¿verdad? Y es aquí lo bonito, cuando se reúnen. A lo mejor usted, hermana, que viene desde allá, de Honduras, usted puede ver
la vida como cristiano de una manera muy diferente, le tocó vivir o conocer de una manera diferente al hermano Polito, al hermano René, conocer de Dios de manera muy diferente, de tal modo que así como hay 4 evangelios, aquí podemos tener, bueno, en este momento ya estaremos conociendo a más integrantes del grupo, pero podemos conocer 3 perspectivas diferentes de cómo transmitir el mensaje. Claro que sí, mi hermano. Ahí en Honduras, yo cuando vine aquí pensé ver una iglesia, le digo, donde, pues decía yo, caminar como lo hacemos allá. Nosotros a veces hay lugares donde se camina más de 1 hora para congregarnos, donde hay lugares donde nos sube el camión, donde hay que ir a buscar, por ejemplo, cuando nos ha tocado ir al evangelismo, hemos ido a montañas donde solo vive una persona. En esa montaña íbamos con nuestro pastor, porque le digo yo, allá el pastor va por delante, como el Moisés, y así iba hasta con un bordón porque le duele mucho la pierna al pastor que estaba dirigiéndonos, y así íbamos tocando. Y cuando yo vine aquí, pues dije yo, a saber cómo es allá. Sí, venimos con la mentalidad que pensamos que en estos lugares pues está más evangelizado, y sí es cierto, la gente conoce más de Dios, pero hemos visto que es más dura ya, como dice, su corazón se ha enfriado, su corazón, cuando usted le pregunta, aquí, pues yo sirvo al mismo Dios, le dicen a uno, pero cuando uno les pregunta, ¿cuál Dios? Ellos dicen, pues, es que la religión, y cuando le hablo de la religión, ¿cuál religión? Porque en la palabra, en la realidad, religión es tener un nombre en aquella denominación, pero en cristiano, Jesucristo no habla en sí de una religión, sino de tener una comunión, una relación con Él. Y cuando nosotros explicamos en esta área del evangelismo para que la gente entienda, en mi caso, cuando a mí me ha tocado evangelizar a la persona, yo le digo, ¿cómo es que usted vive con su pareja? Porque cuando usted vive con esa pareja, usted tiene una religión o una relación. Entonces ellos empiezan y dicen, pues yo tengo una relación. Pues con Cristo usted es la esposa y Dios quiere tener una relación con usted. ¿Por qué? Porque una religión no es lo igual a una relación, porque es más íntimo. Dios quiere vivir íntimamente con su iglesia, con la persona que le dice que es su hijo, porque ya Él viene mostrándonos como ese padre que nos ama, que nos quiere y que nos da todo como el pastor. El pastor dice en el versículo del Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si nada nos falta, entonces aquella persona, cuando nosotros venimos a Cristo, y vamos en el evangelismo, es mostrándole que esas necesidades que ellos tienen, pues hay alguien que se la va a suplir, y ese alguien es Jesús. ¿Quién es Jesús? Muchos pues lo conocen como un profeta, como alguien que vino a este mundo y murió, pero muchos no saben que resucitó y que no está en paredes, no está como en imágenes. Él está dentro de nosotros, porque es un ser vivo. Entonces, cuando explicamos en esta parte, ¿quién es Jesús para ustedes? Pues muchos no lo saben, y yo le digo, Jesús es una persona que, por eso dice en Génesis, somos hechos a su imagen, y esa persona tuvo que convertirse en un hombre, y ese hombre tuvo que morir, dejó ser Dios, aunque tenía su divinidad, vino a compartirnos todo aquello que nosotros nos dijo que hiciéramos, y por eso dije, aún ustedes harán mayores cosas. ¿Ah? ¿Qué es? Oramos, porque el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros obra y trae sanidad, trae liberación, trae esa área que el hombre necesita. Ese es el evangelio que nosotros venimos predicando, no un evangelio que es que creemos que más allá vamos a recibir algo. No, el verdadero cristiano ya lo tiene, ya tenemos un reino que es del cielo aquí en la tierra. Entonces ese mismo reino vive dentro de nosotros ahora, y ese es el que compartimos con otras personas, ese reino. Y es muy difícil hacerlo muchas veces entender, porque la gente muchas veces nos cataloga
Pero ustedes, ¿cómo? Si ni permiso tienen muchas veces. Hasta para el mensaje no hemos estudiado, por decir que somos personas como los sacerdotes que estudian mucho. Es el Espíritu Santo hablando de nosotros. Él pone las palabras realmente para hacer que aquella persona se enamore de Dios. Ahí a veces se nos da ese encuentro, ¿no? Ese choque cultural a veces, o dentro de la misma comunidad, al tener diferentes iglesias o diferentes doctrinas, a veces rápido nos queremos excusar o escudar con ese argumento, mi religión. Es que Sí. es la religión que a mí me heredaron, es lo que mis padres me dejaron. Y siempre he dicho eso, usted sigue una herencia, le digo yo, o algo que le heredaron a ustedes sus padres, porque ellos dicen, es que mi mamá era de esta denominación, por decirle, en esta parte, y yo le digo, su mamá, pero cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que no es lo que su mamá le diga, es lo que el Espíritu Santo le diga. Sí, cuando nosotros empezamos a tratar un poquito lo que es la religión, precisamente a este punto, ¿qué es en sí entonces la religión para podernos entender, verdad? Y que no choquemos, porque a veces es a veces lo que pareciera ser que caemos en ese juego que Satanás a veces quiere tratar, sí, así como a los gallos, picarnos la cresta para ver quién gana el debate. No, creo que no venimos a debatir. No venimos a debatir en cuestión de si mi religión es la verdadera, mi religión es más pura, mi religión es más activa. Friedrich Nietzsche decía una frase que se hizo muy famosa y él fue conocido precisamente por esa frase cuando él dice, una declaración, Dios ha muerto. Nietzsche conocía, sabía de Dios, conocía de la escritura, no era un hombre ignorante, sabía perfectamente lo que era el evangelio, ¿sí? Pero cuando él ve en su tiempo la condición en la que se encontraba la iglesia, viendo que era una iglesia apagada, pero también era una iglesia que se estaba peleando, o sea, digo apagada en el sentido de que pareciera ser que se olvidaron del propósito. Sí, de salir a evangelizar, de ganar almas. Por eso él decía, bueno, ya tienen a los adeptos ahí dentro de su iglesia. Y él la religión la definía como el control de la iglesia a través del miedo. Por eso es que podemos ahora a veces chocar o debatir en cuanto a lo que es la religión, ¿sí? A San Agustín decía que la religión era una simple ligadura, era algo que nos unía. Cuando este líder católico expone este concepto, él así lo trata de entender, ¿no? ¿Qué era la religión o por qué llevarla? Cuando este otro hombre llamado Marco Tulio Cicerón, ¿sí? Este hombre habla, me llama la atención cómo la definía, como leer, elegir o considerar. Este hombre era un político también, un hombre muy conocedor, sí, pero me llama la atención, digo, ¿por qué? Porque al momento de que uno lee, uno está escudriñando, uno está analizando una escritura, uno tiene que olvidarse de lo que está alrededor para poder uno entender lo que está leyendo, e incluso hasta leer entre líneas y poder echar a uno su imaginación, uno poder entonces salir y tener esa idea de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a decir. En los años, hermano, que usted tiene llevando la palabra, ¿qué cambio se ha visto usted? Vamos a decir, sin meternos mucho en lo que es la religión, porque digo, sería algo conflictivo a veces cuando no entendemos y empezamos a debatir que mi religión es la verdadera y aquella no. ¿Qué tan difícil ha sido, hermano? ¿Cuál ha sido el cambio que dentro de lo que usted inicia a evangelizar? Ese cambio en el que se ha enfrentado de aquel tiempo a la actualidad, en estos años. Sí. Pues lo que decía ahorita, hermano, quiero hacer, ahondar un poquito en eso. La Biblia, la palabra de Dios es muy clara respecto a eso. La Biblia no habla de religión, ¿verdad? Él dice que todo aquel que se arrepintiera y creyera en el Señor Jesucristo será salvo. La única parte donde menciona la religión es en el libro de Santiago, donde dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha.
Entonces la Biblia es muy clara en ese aspecto, ¿verdad? Él dice que el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo, ¿verdad? Entonces la salvación, ¿verdad?, es muy importante. Es lo más importante porque para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su preciosa sangre, ¿verdad? El sacrificio en la cruz del Calvario es la que nos limpia, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Su sangre, ¿verdad?, que Él vertió en la cruz del Calvario, que dice la palabra de Dios que vertió hasta la última gota de su preciosa sangre. Y eso es lo que nos perdona, ¿verdad? Y Él vino precisamente, el Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de los pecados, ¿verdad? Porque el pecado es el peor enemigo de la humanidad. El pecado nos destruye, ¿verdad? El pecado nos condena. El pecado nos llevará al infierno si no nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Entonces, yo pienso que hay que hacer hincapié en eso, hermano, porque pues mucha gente está perdida, ¿verdad? Como yo estaba perdido hace unos años, pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Me llamó, ¿verdad?, me escogió y ahora por eso predico la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, y el amor de Dios nos constriña, nos empuja, ¿verdad?, para llevar la palabra a otras personas, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los que están a nuestro alrededor. Y no nomás con la palabra, muchas veces puede ser con un folleto, porque el folleto también es bien importante, impacta, ¿verdad? Hay muchos testimonios de personas que el Espíritu Santo ha empezado a obrar en sus corazones a través de por decirlo así, un simple folleto, que no es un simple, ¿verdad? Porque ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra los corazones. Entonces, cuando menos, y mucha gente, muchas personas o cristianos, ¿verdad?, que no quieren compartir la palabra hablada, ¿verdad?, cuando menos un folleto, llevar un folleto, porque también es muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí creo que tenemos que tener entonces bases sólidas, Así conocer lo que vamos a salir a hacer. No salir a la aventura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces sí vamos a tener esos roces que decía, vamos a tener esos choques y caemos hasta en discusiones sin sentido. ¿Cuál es el propósito entonces, hermano, ¿verdad?, de salir, predicar? ¿Pero qué voy a predicar? Yo a veces veo que, por eso citaba lo que Pablo mencionaba, de no nos cansamos de hacer el bien, porque a veces los métodos que utilizamos, no quiero decir que no sean correctos. A lo mejor no es el lugar o no es el momento, no es el tiempo, no es la forma, que cuando Dios va a hacer algo, lo hace, y yo siempre digo, en toda regla Él tiene una excepción, ¿sí? Y así que si usted no iba a tratar ese día y habló y llegó el mensaje o dejó usted el folleto, como dice, o usted por no sé, yo a veces les digo del Evangelio de San Félix. Yo así de alguna manera les digo el Evangelio de San Félix. ¿Por qué? Porque si yo quiero evangelizar es un buen método. Arma. Sí, vaya, yo aquí puedo ponerme todos los días, o no todos los días, pero puedo hacer una publicación, puedo hacer un mensaje, un video, una transmisión, no sé, tantas cosas que podemos hacer. Y llega. Pero ¿qué es lo que llega? Sí, como dice hermano, sí, yo voy a predicar. Voy a hablar del plan divino que Dios tiene para que nosotros conozcamos. Y es aquí lo importante, pues a mí se me hace interesante, ¿verdad? El que se junten como grupo, como equipo, analizar, estudiar, informarnos, investigar qué es lo que vamos a dar para que esa semilla no solamente haya quedado ahí entre los espinos, entre las piedras, entre el camino, sino que caiga en tierra fértil, ¿verdad? Que haga efecto. Y es bonito, hermano, cuando uno, mire, tal vez usted no lo va a ver, pero por ahí ha de andar 1, 2 o 3 o no sé cuántos, sí, que recibieron el mensaje y que no le tocó verlo a usted. A lo mejor, le digo porque a mí me pasó, yo en la fábrica tuve un compañero que por 2, 3 años le estuve hablando y nunca quiso. Sí, Omar, luego. Me salí de la fábrica y como al año voy a tocar una iglesia. Yo llego y pues pongo los teclados y me pongo a cantar, cierro mis ojos, alabo a Dios y de repente que es el primero que está ahí enfrente. Aleluya. Terminamos el servicio y le digo, Meni, ¿cuánto tienes aquí? No, pues ya casi el año. ¿Y por qué nunca quisiste allá? No, pues no sé, pero pues bueno, aquí estoy. O sea, mira, hermano, yo me hubiera gustado haberlo visto, ¿verdad? No me tocó verlo que diera sus primeros pasos en la iglesia, pero lo vi que estaba.
Entonces, por eso digo, la convicción que uno debe de tener, el no desesperarse, no caer a veces en frustraciones. Desánimo. Exacto. Sí. Porque empezamos a veces a quejarnos, nos desanimamos Sí. y dejamos. ¿Sí? ¿Cuál es entonces el punto central de esto? El agradecimiento. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho con cada uno de... Y la obediencia. Sí. La obediencia. La realidad es la obediencia. En lo que usted estaba diciendo me impactó, pastor, en la realidad, como dijo usted, lo que es importante, los instrumentos que Dios a usted le ha prestado. Primeramente la Biblia. Yo les digo, en la palabra de Dios dice que muy pronto esto se va a desaparecer y que debemos de mantener esta parte grabada acá en la cabeza. Entonces, ¿cómo estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Cómo usted está haciendo testimonio para otra persona? Recuerde que dice que somos carta leída. Entonces, ¿cómo ganamos a estas personas para Cristo? Con nuestro testimonio primeramente en lo de nuestra casa, que son los más difíciles de ganar, porque lo conocen y casi siempre le están juzgando por su vida pasada, no por lo presente que usted está viviendo ahora. Siempre están diciendo, yo te conozco cómo eres. Y ellos nunca miran muchas veces, el cambio de uno. Y en esta parte, en mi caso, que yo predico la palabra de Dios por internet, he conocido muchas personas y a veces de otros países. Y aquí en esta área, muchas personas mandan y preguntan, hermana, quiero oración, hermana, que mire que tengo estos problemas, hermana, que yo la conozco, ¿y de dónde la conozco? Ya me acordé, la vi en internet predicando, está haciendo esto, gloria a Dios, eso motiva a usar este aparato para algo bueno. Le digo yo no lo sé utilizar para otra cosa, nunca he estudiado tecnología. Aún mis hijas me dicen, madre, usted no estudia algo como de telecomunicaciones y algo. Le digo, ¿qué tiempo? No, mejor yo solo me aviento, el Espíritu Santo, a él es el telecomunicador que va a ir dando el mensaje. Por lo tanto, le digo, pero sí, de aquí, por ejemplo, conozco personas, oiga bien, de Afganistán, de Pakistán, personas que de allá, hermana, oren, y así me estoy dando cuenta por medio de ellos, por qué ellos se han convertido a Cristo. Conozco uno que se llama Yasir, y Yasir, él es una persona que rescata niños que no tienen padre, que por la guerra no tienen miembros en sus cuerpos, han sido mutilados, están sin familia, pero los rescata y los lleva a un lugar donde él tiene, los alimenta. Es parte del evangelismo. Y de aquí de una manera él a veces ha creído que mandemos como ayuda. Todavía no he sabido cómo poder decir, voy a recoger algo para mandarle a Yasir y pueda darle a sus niños el alimento, porque él está siempre alimentándolos, el vestido, la escuela, él se encarga de enseñarles el evangelio a ellos, estos niños que vienen, como estamos hablando, de una religión. Oiga bien, que esa religión mata. La religión que ellos tienen, y le digo, pero si la Biblia no habla de esa religión, habla de una que trae vida. Entonces, y yo eso es lo que les explico a ellos, dice ella. Entonces, qué hermoso ver que en estos países donde estas personas no escuchan por medio de otra manera la palabra de Dios, pues por medio del internet lo pueden ver. En la ventana 2040, donde vemos que hay más de 300 millones de personas indígenas en lugares especiales que no conocen de Dios. Y no es que en la realidad no conocen de Dios. En la parte esta, porque ellos de una manera tienen en su pensamiento un Dios, como lo hacían nuestros antepasados, el Dios Sol, el Dios tal, que decían de muchas, por decirle así, ¿verdad? En que aún en la Biblia los Baales que hablaban se denominaban dioses. Y muchos de ellos siguen en esta práctica. Pero ¿cómo sacarlo de ellos? ¿Cómo? Solo la palabra. Y por eso cuando Cristo vino, ¿qué dijo en Isaías? Hoy se ha cumplido esta palabra. ¿A qué fuimos enviados? Y Dios me ha enviado a anunciar la buena nueva. Entonces, yo les digo, ¿a qué te envió Dios? ¿Qué veniste? ¿Tú crees que solo veniste porque tu mamá tuvo la relación con tu papá y algo? No. Tú veniste especialmente a anunciar buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? Pues es la vida
que Cristo vino a dar la vida por ti. Y cuando la persona, ¿y cómo lo explico? ¿Cómo se lo digo a la persona? Entonces yo le digo, fíjate, la palabra de Dios dice a Jeremías que Dios lo escogió a él desde antes. ¿Te imaginas? Dios a ti te escogió. Tu mamá no te escogió con amor, tu mamá no te deseó, pero Dios sí te deseó. Y en ese que Dios te deseó para que vinieras y pudieras compartir este mensaje. No es fácil. Sí, estaba viendo la semana pasada lo que está pasando en Chiapas. Y qué difícil, a veces pensamos que solo allá en el oriente se matan a las personas. Aquí, por no compartir el mismo mensaje, de la misma doctrina, de una comunidad, de la misma política, que la política en esta área también tiene religión, pero una religión de ellos que es lo que ellos quieren, no lo que dice la palabra. Entonces, al no compartir, estas personas fueron a dar presas, estaban pidiendo multa por sacar presos a estos pastores y 13 personas más de 100,000 pesos. Oiga bien. La semana pasada aquí en México, allá en Chiapas, vuelve a repetirse la historia de lo que pasó en un tiempo antes que escuché yo cuando en ese lugar en Chamulas. Sí. Creo que estamos hablando entonces de una religión ciega. Uh-huh. Usted decía, hermano, una religión que la Biblia nos marca sobre el cuidado de aquellos que no tienen dónde tomar un alimento, que están en la cárcel, que están en los hospitales. Una religión que verdaderamente sale a ver a su alrededor y ver por los demás, amarse a uno para poder amar al prójimo, ¿no? Entonces, sí, cierto. Por eso quería yo enfatizar un poquito en este punto, ¿verdad? De la religión. Sí, todos de alguna manera tenemos que tener esa relación, y si nos vamos a lo que decía San Agustín en su definición, pues es esa unión, esa ligadura. Pero yo estoy unido a Cristo, y Cristo vino por la humanidad. Cristo vino a salvar al que estaba perdido. Amén. Y es donde yo tengo que dar un mensaje claro, en diferente manera o en diferente forma. El hermano Polito, si tiene oportunidad de trabajar con los niños, no va a ser el mismo mensaje que da el hermano René. ¿No? Todo es diferente. Sí, ¿verdad? Usted tal vez lo va, aunque sea el mismo, a usted a lo mejor va a dar a otro país o a otro lugar con diferente cultura. Es el mismo mensaje, tiene que ser claro para el lugar donde se esté mandando, ¿verdad? Y un mensaje que no cambia. Dice en Hebreos 13, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El verso 8, el verso 9 dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se les han ocupado de ellas. Bien, es el mismo el mensaje que tiene que ser, sí, pero desgraciadamente nos estamos encontrando con mensajes diferentes, hermano. Oye, hermano. Sí, unos mensajes que ya no son los que recibimos nosotros. Exactamente, hermano. Yo creo que algo muy importante, muy medular, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, es que la gente tiene que saber que hay un Dios que los ama. Un Dios que quiere perdonar sus pecados, ¿verdad? Un Dios que les quiere dar vida eterna a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que hay perdón para sus pecados, ¿verdad? ¿Qué es lo principal? Que es lo principal. Ya la salud, sí, lo demás, pues ya. Sí, porque para eso vino el Señor Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Su nombre Jesús quiere decir Salvador. Exacto. Y Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante. Aunque podemos hablar, como dice, y lo decimos, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, a los adultos, ¿verdad? A lo mejor de otra manera, pero a final de cuentas los llevamos El mismo mensaje. a que ellos sepan que Dios los ama, ¿verdad? Que Dios los quiere perdonar, ¿verdad? Que no tienen por qué ir a ese lugar de tormento, ¿verdad? Que se llama el infierno, donde será el llanto y crujir de dientes. Que hay un lugar en el cielo, ¿verdad? Que hay un paraíso, ¿verdad? Donde mora Dios, ¿verdad? Con sus ángeles, para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mano, pero es que mire, aquí sucede algo. Yo veo que
parece ser, ¿verdad?, que a nosotros o a ustedes que salen a la calle les toca la parte agresiva, porque en sí el evangelio es agresivo, aunque usted lo quiera marcar muy bonito, muy suavecito. Si usted le dice, es que aquello es pecado, ¿por qué? Aunque usted se lo explique con peras y manzanas y muy suavecito, es pecado y pecado es pecado, y hay un infierno y es infierno y no lo puedo maquillar, ¿verdad? Sí. Aquí, pero ¿por qué, hermano? Ya cuando venimos dentro de vamos así a una congregación, como que, vamos a decirlo así, le bajamos un poquito al volumen Bueno. del mensaje. Y es ahí por eso lo que comentaba, la parte difícil que les toca a ustedes. Porque ustedes dirán, es que es muy crudo el hermano, es que me está diciendo las cosas, o sea, me quiere asustar, o me está amenazando, o me quiere, ¿por qué me habla así, no? Si Dios es amor, Ahí. ¿por qué entonces me quiere castigar? ¿Por qué me quiere mandar al infierno? No, me está diciendo que Dios es amor. Sí, pero pues es el mensaje que recibieron aquellos hombres, ¿verdad?, que conocieron a Jesús en persona. Y es el mismo mensaje que el día de hoy estamos compartiendo. Así es, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos toca entonces hacer? ¿Le bajamos el volumen? ¿Seguimos igual? Sí, pero siempre y cuando, ¿verdad?, podamos también explicarles, hermano, que estas son advertencias de Dios, ¿verdad? Porque Dios en su palabra nos advierte siempre, ¿verdad? Este es el amor de Dios, esta es la gracia de Dios, ¿verdad? Que la gente sepa, ¿verdad?, que hay un infierno, pero que también hay un cielo, hay un paraíso, ¿verdad? Yo creo que ese también es muy importante, ¿verdad? Que Dios en su amor, ¿verdad?, nos está advirtiendo, porque el que dice la palabra de Dios, que el que calla, ¿verdad?, se hace cómplice, ¿verdad? Pero el que dice la verdad, ¿verdad?, le está amando a esa persona, ¿verdad? Así como nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? No hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque los amamos, ¿verdad? Y no queremos que vayan a tener un accidente, que se quemen los dedos, las manos en el calentón, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces nosotros también tenemos que explicarle ese punto, ¿verdad?, a las personas. Todo tiene sus consecuencias, de nuestras decisiones, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos, bueno, Dios nos perdona. ¿Y las consecuencias? Las tenemos que pagar. Ahí dice la palabra de Dios que llegará el tiempo en que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Y yo creo que ya se empezó hace unas décadas que ya se empezó a ver eso. La televisión hace años era muy restringida y muy marcada acerca del concepto que manejaba. Y en la actualidad, hasta la difusión de las canciones a todo volumen, es porque se está cambiando todo. La palabra que se comparte de parte de Dios, en lo personal, yo les digo que mi falta de visión, el daño que traigo en visión, es una consecuencia de la vida que yo llevaba. El Señor me perdonó mis pecados, Él metió su mano pura y santa al lodo cenagoso y me sacó de ahí. Me limpió de las adicciones y sigue obrando en mi diario vivir. Esa bendición que tengo yo, que la estoy viviendo, es la bendición que quiere para mi semejante, para mi familia, para mi prójimo. Es de esa manera es como yo le puedo expresar. Le puedo decir que Dios es tan bueno que no permitió que yo muriera antes, porque Él tiene autoridad por sobre todas esas cosas. Pero no quiso, porque su amor es tan grande que ha prolongado el periodo de vida. Estoy a punto de cumplir 26 años de trasplante. Y el amor que me tiene es el mismo amor que les tiene a aquellas personas. Amén. La Biblia no es un libro de prohibición, es una guía de reflexión, de prevención. El Señor nos advierte. El manual de vida. Sí, el Señor nos previene acerca de eso. Si hubiera seguido en la vida que llevaba antes, quizá yo no estaría respirando y estuviera consumiéndome a fuego lento. No sé si el fuego lento sea menos dañino que a todo lo que da, pero allá estuviera como un pollito rostizado. Y es lo que no quiere el Señor. Pero a una persona que yo le digo, Cristo te ama, y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Así, pues si me está amando, ¿por qué me quiere mandar al infierno? No. Te estoy diciendo que esa es la consecuencia que tú puedes pagar si no tomas una buena decisión. Pero el Señor es tan hermoso y tan caballeroso que te da la libertad de que tú decidas dónde quieres pasar el resto de tu vida. No físicamente, sino tu vida eternamente. Dice que con amor eterno nos ha amado, por eso ha prolongado su misericordia. Creo que todos venimos, ¿no? Traemos una historia. Así es. Todos traemos una Testimonio. historia, sí. Y creo que
aquella frase ahorita mencionábamos, ¿qué es más importante, el mensaje o el mensajero? Traemos el mensaje, Las pero dos nosotros cosas. como mensajeros nos tenemos que convertir en el mensaje, Amén. ¿sí? Tenemos que, quiero entonces decirlo así, tenemos que vivir lo que estamos predicando. Tenemos que vivir lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo, que ellos vean en nosotros lo que decía Pablo, ser imitadores de mí. Otra versión dice ser seguidores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces, el plan el que se tiene, el trabajo que se está realizando, es un compromiso. Es un compromiso, ¿verdad? De que ustedes son, ahora sí como dice, cartas abiertas, donde quiera que vayan. Ay, vale, hermano Polito, miren. Pero ¿qué pasaría, verdad? Si dijeran, bueno, es que Polito aquí es uno y allá es otro, pues entonces, ¿en dónde estamos cayendo? ¿Qué estamos? Sí, es ahí el compromiso, ¿verdad? O lo delicado que se tiene en nosotros, ser ahora sí una lucecita en medio de la oscuridad, en medio de una sociedad llena de tanta perversidad. Y eso que ahorita acaba de decir usted, hermano pastor, a la verdad que es, como le digo, bien difícil en la manera de que, como le digo, como cartas leídas, siempre están diciendo que tú no lo conoces. Yo sí lo conozco y no ha cambiado. Qué difícil es decir, yo soy cristiano en la iglesia y en tu casa. Porque allá en mi casa, en mi trabajo, donde es mi otra casa, me digan que no soy cristiano, es feo para mí en la manera cuando yo estoy predicando de un cambio, de un nacimiento, de una nueva criatura, donde yo estoy diciéndole que es el mensaje del evangelio que Cristo vino a decir. Porque cuando Cristo vino a la tierra, dice la palabra de Dios que Él hizo a la humanidad para que fuera perfecta. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque fuimos hechos a su imagen. Entonces, cuando el hombre transgredió lo que Él hizo, se convirtió en lo que Cristo no quería. ¿Ah? Y en esta área, él vino y tuvo que venir a morir en esa cruz para volvernos a dar, les digo yo, esa oportunidad. Ahora, lo que el hermano decía, cuando nosotros hacemos algo en nuestra vida pasada, nosotros pagamos las consecuencias de todo eso que hacemos. Por ejemplo, ¿cómo me alimenté en mi vida pasada? Entonces, en mi vida de antes, que yo me alimentaba mal, tanto espiritual y carnal, yo pago las consecuencias, este cuerpo lo paga. Y por eso dice que parte de mi castigo también lo voy a pagar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si yo me alimenté mal, ahora vienen las enfermedades. Dios no quería que yo me enfermara. Claro que no. Él no quiere nada malo para nosotros. Pero como Él nos dio un libre albedrío, en ese libre albedrío, nosotros vamos a pagar en este cuerpo todo. Bebemos, fumamos, si anduvimos en nuestros alimentos, en enfermedades, por ejemplo, prostituciones, que viene el SIDA, vienen otras enfermedades. Entonces, este cuerpo paga las consecuencias de nuestra actitud, de todo lo que hacemos. Entonces, en este testimonio que nosotros venimos predicando, que es el verdadero que llamamos Evangelio de Cristo, es una persona cambiada, es una persona con una nueva vestidura. Por eso dice santidad. Y es difícil vestirnos de santidad. No es fácil. Y dice que es para valientes. Ser valiente no es andar un arma, yo les digo un arma de una pistola. Caminamos un arma, les digo yo, de 66 balas, que esta sí es santa, esta sí es pura, cuando usted viene y la practica como está aquí. Pero si yo miro acá en la palabra y solo la miro y no la practico, ese es como el médico que va y se graduó y hizo una promesa, y en su promesa es defender, ¿cómo se llama? Salvar la vida, pero luego viene y se convierte en un asesino. Entonces, ¿cuál fue la promesa que hizo? Sí. Pues están un reto, un desafío que tienen ustedes, ¿verdad? Cada día al salir a la calle, a los hospitales, a donde van. Pero, pues bueno, Dios sea con ustedes, dándoles la sabiduría, dándoles esa fuerza, ese conocimiento, esa llenadura del Espíritu Santo, porque al final del día,
Él es el que se encarga de todo. Amén. Nosotros somos simplemente instrumentos. Así Si es. nosotros no le ponemos nunca la mano a la guitarra, nunca va a salir sonido. Así es. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no va No hacemos nada. nada. Pues bien, Nada vamos finalizando, se nos va el tiempo. Hermano, unas últimas palabras para ir concluyendo con su participación. Sí, hermano. Sí, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Que Dios los guarde. Estamos para servirles. Luego les daremos el domicilio, número de teléfono, ¿verdad? Claro, vamos a dejar toda la información. Y podemos orar por su necesidad, ¿verdad? Si alguien quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Arrepentirse de sus pecados, de todo su corazón, estamos para servirle, para guiarle una oración de arrepentimiento, enfermedad o lo que sea, ¿verdad? Creemos en un Dios poderoso, ¿verdad? Que sana, que salva, ¿verdad? Que rescata, ¿verdad? Que libera y que sana a los enfermos, ¿verdad? Como me ha sanado a mí, a mi esposa, a mis hijos y muchas otras sanidades que el Señor me ha permitido ver y experimentar, ¿verdad? Estamos a sus órdenes, que Dios los bendiga. Decía, ¿verdad, Juan? Que si se pudiera escribir todo lo que Dios ha hecho, no, pues aquí nos amanecimos, ¿verdad? No Entonces, acabamos. son tantas cosas que Dios va a seguir haciendo. Así es. Hermana. Pues la invitación es, querido amigo oyente, hermano, tú que estás al otro lado, que sepas utilizar los instrumentos que Dios te da, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta, Dios está invitándote, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere que te congregues como mandamiento de obediencia, Dios quiere que salgas y compartas con otras personas como una persona que muestra amor a su prójimo. Eso significa amarle y ayudarle a esta persona. No solo se ayuda con una moneda monetaria, es parte de la obediencia nosotros ayudar a las personas necesitadas, pero la mayor bendición que puede obtener una persona es ayudarle a que hay alguien que vino y ofreció su vida como el rescate de todo lo que nosotros hemos hecho. Y Él cargó en la cruz del Calvario, como lo dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él quiere que tú traigas tus cargas. Entonces, en este llamado que Dios quiere, pues que no las cargues solo. Tú necesitas a alguien en tu vida y ese alguien se llama Jesús. Ese alguien que quiere vivir contigo a tu lado se llama Jesús. Jesús de Nazaret, no un Jesús hombre terrenal que se llame Jesús. Qué bonito que carga ese nombre y que le dé ese testimonio de lo que dice ese nombre. Pero una persona que es Jesucristo Dios encarnado en tu vida, que quiere darte esa salvación. Estamos, como dijo mi hermano René, para ayudarte en tus luchas, en tus pruebas. ¿Cómo? Ayudándote a orar, aconsejándote cómo puedes salir de ese lugar. Y pues si tienes Biblia, lee Biblia. La Biblia también dice que es necesario para que nos saque de la ignorancia este libro, leer este libro que se llama Biblia. Entonces, en esta área yo te invito a que tú escudriñes la palabra de Dios, te entregues a Él y busques un lugar donde tú puedas decirle, Señor, yo quiero ir a ese mismo lugar donde estas personas que yo las he conocido y que sé que Dios a ellas las ha cambiado, las ha sanado, las ha libertado. Entonces, esta es la invitación, como dijo mi hermano, ¿verdad? De que todos podamos llegar al mismo conocimiento y al mismo lugar donde Dios va a preparar un lugar para usted y para mí. Hermano Polito. Pues agradecerle, pastor, este espacio que nos permite para que el hermano que ya está viendo esto, no sé en qué horario vaya a ver esta transmisión, pero que el Señor ponga en su corazón si usted está decidido a aceptar, porque dice la palabra de Dios que de gracia recibiste, de gracia comparte. Viva la experiencia de ser usado por parte de Dios para llevar una buena noticia, una buena palabra, quizás un alimento, no sé, unos tenis, unos zapatos. Es más bendición dar que recibir. Dice Amén. La palabra de Dios que estuve preso, enfermo, me visitaste, me viste desnudo, me cubriste, me viste cediendo, me viste de beber. El Señor le dijo,
¿Cuándo hicimos eso por ti, Señor? ¿O cuánto lo hicieron por todos aquellos me lo han hecho a mí? Amén. Entonces, amado hermano, amada persona, pues Cristo les ama, Cristo vive, y porque Él vive es que nosotros vivimos. Amén. Y cada día que el Señor nos permite abrir los ojos, respirar, movernos, con achaques, sin achaques, quizás con escasez, con carencias, con enfermedades, con problemas, es una oportunidad que nos da el Señor para ponernos en sus manos, salir adelante con la ayuda de Él. Él ya lo hizo todo. Aquí el asunto es que lo creamos y que lo vivamos. Cristo vive y te ama. Bien, pues terminamos por esta ocasión, conociendo a nuestros hermanos del grupo, ¿cómo se llama, hermano? Guerreros, más evangelismo, Más nivel evangelismo, calle. nivel calle. Bueno, juntitos, ¿eh? Ok, amén. Ahí, regresamos al casete. 1, 2, 3. Más evangelismo a nivel calle, menos delincuencia. Cristo vive. Amén. Aleluya. Bien, pues muchas gracias por el tiempo que nos prestaron, la oportunidad que nos dieron de entrar a sus hogares, de escuchar esto tan grande, ¿verdad? Tan hermoso que Dios ha permitido, que no, pues creo que son pocos, ¿verdad? Los que se atreven a hacer esto, así que pues aquí están un pequeño remanente, claro, de hermanos, ¿verdad? Que se han atrevido a escuchar la voz de Dios. Así que, pues gracias por ese tiempo que nos permitieron. Antes de retirarnos, pues nos vamos a dejar con nuestro hermano Turi, que es el que también forma parte del grupo, ¿verdad? No dejarlo a un lado, sino también es importante dentro de ello porque también lleva el evangelio. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estaremos viendo la próxima semana para seguir la continuación y conocer más hermanos de los que forman parte de este grupo, que han tomado esa decisión de salir y hermosear sus pies llevando la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los dejamos con nuestro hermano Turi. Dios los bendiga. Shalom. Bendiciones. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Mi nombre es Arturo Muñiz para servirles y estamos aquí con los hermanos de Más Evangelismo a Nivel Calle, Menos Delincuencia. Es un gozo, una responsabilidad y un privilegio, una gran comisión el llevar el Evangelio, predicándolo por medio de la palabra y también por medio de la música. Dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Amén. Y esta alabanza habla acerca de esa locura. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman de loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús
colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y puesto sus ojos en el cielo y su esplendor, y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman de loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Aleluya. Qué loco me volví. Este ramillete de locos agradecidos, decimos todos juntos: Más evangelismo a nivel calle, menos delincuencia. El evangelio es poder de Dios. Amén. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias por su atención al programa periodístico Conociendo el Ministerio. Un espacio para difusión, experiencias de vida ministerial, bajo la conducción del pastor Omar Barraza. Esta fue una producción de Editorial SEM, Conociendo el Ministerio Producciones y Templo Casa del Alfarero de Ciudad Juárez. Contáctenos en las diversas redes sociales. Hasta la próxima edición de Conociendo el Ministerio.